Bueno, vamos a escuchar a Graciana Peñafort Colombi. Ella es abogada. Bueno, como todos saben, están convocados acá porque es coautora de la Ley de Medios. Ella nos va a contar un poquito más ella cómo fue toda esta construcción y cómo se fue elaborando. Va a haber un momento donde ella va a conversar y después va a haber un espacio para preguntas, como siempre. Bueno, es abogada, se recibió en la Universidad de Córdoba, es sanjuanina. Y trabajó en el CONFER, en AFCA, y ahora trabaja en la legislatura porteña, porteña no, legislatura de la provincia de Buenos Aires. Me estaba yendo por otro lado. Bueno, le voy a dejar la palabra porque yo no me gusta mucho esto del micrófono. A mí tampoco me gusta demasiado. Si ustedes me perdonan, yo no voy a ir al escenario, me da terror escénico, me pone incómoda, etcétera, etcétera. Bueno, primero, perdón la demora, sé que han estado esperando, pero se me complicó la llegada de La Plata. Dicho esto, creo que todos, por lo que me contaron, saben, vamos a charlar un poco sobre la ley de medios, para algunos ley de medios, para algunos ley mordaza, para otros ley de medios. Cada uno llámelo como quiera. Lo que digo, más allá de la posición ideológica que cada uno tenga respecto a esta ley, lo importante es saber que vamos a discutir el contexto político de una norma, de una herramienta jurídica que pretende dos cosas. Primero, reemplazar una norma que habíamos heredado de la dictadura, y voy a volver sobre este punto. Y segundo, generar un nuevo mapa de servicios de comunicación audiovisual. Y lo primero que tenemos que decir acá es que la norma no regula los diarios, no regula Internet, solo regula lo que conocemos como servicios de comunicación audiovisual. Léase, radio y televisión. Cuando hablo de televisión, hablo tanto de la televisión abierta, cualquiera de los canales que uno con solo prender el televisor sintoniza, como así también el cable, es decir, aquellos sistemas por suscripción. Voy a volver a la primera idea, que era el tema del reemplazo de una norma de la dictadura. Lo primero que hay que señalar acá es que la libertad de expresión, dentro de la escala de los derechos que tenemos todos los ciudadanos, es en materia democrática lo que se llama un derecho sistémico. ¿Qué significa? Es imposible hablar de democracia o de Estado de Derecho sin que exista libertad de expresión. De hecho, hay algunos autores que manifiestan que es tal vez el primer derecho, junto con el de libertad de conciencia, cuya primera manifestación es la libertad religiosa. Ahora bien, hace muchos años había incluso prohibiciones religiosas. Lo primero que evoluciona el Estado es reconociéndole a los ciudadanos la posibilidad de tener la religión que quieran. El segundo paso de este reconocimiento primario es que las religiones se manifiestan de alguna forma. Digo, quienes son católicos van a misa los domingos, quienes son judíos tienen determinadas ceremonias. La posibilidad de manifestar este culto religioso es la expresión de un sentir religioso y es el nacimiento de la libertad de expresión. Por eso, la libertad de conciencia y la libertad de expresión se los considera derechos muy primigenios, es decir, derechos que el Estado debe respetar con especial cuidado, porque casi todos los demás derechos derivan de este. De alguna manera, el derecho a la vida también tiene esa naturaleza. Ahora bien, la libertad de expresión que en todo el mundo civilizado, y cuando digo civilizado es occidental, básicamente, tiene esta característica de derecho sistémico, y esto es importante tenerlo como premisa. Sin libertad de expresión plena, no hay democracia. Podríamos tener elecciones, si no hay libertad de expresión no sería democrático. Podríamos tener división de poderes, sin libertad de expresión no sería democracia. Esta libertad de expresión además ha evolucionado. ¿Cuándo surgió? La libertad de expresión surge primero como un derecho del individuo frente al Estado, o dicho de otra manera, una obligación del Estado de no entorpecer lo que el individuo, cada ciudadano, tenía para decir. Esta es una típica concepción liberal, la vamos a encontrar en la Revolución Francesa, que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque evolucionó la tecnología, evolucionó el mundo y evolucionó la sociedad. Entonces este derecho de libertad de expresión, que inicialmente era el derecho a decir,
se ha vuelto en los tiempos modernos algo mucho más rico, mucho más profundo, que es el derecho a conocer. E incluso el derecho a escuchar lo que piensan los demás. Dicho de otra manera, la libertad de expresión no solo es el derecho a decir, sino además el derecho a escuchar. Si nosotros nos quedáramos en el concepto liberal, hoy tendríamos, pensemos en los grandes grupos mediáticos, que la libertad de expresión, sino sería un derecho que grita, pero que no escucha. No, la libertad de expresión en los tiempos modernos es el derecho al diálogo, que tiene que ver con cómo construimos las sociedades democráticas y cómo construimos los debates democráticos. Es decir, frente a un Estado totalitario tenemos un Estado que está sujeto a determinadas reglas de convivencia democrática en la cual cada vez más, afortunadamente, participan las personas. ¿Sí? Un claro ejemplo de esto son las herramientas de democracia participativa. Esta iniciativa que bien podría ser, yo cuando venía veía un terreno abandonado, si nos pusiéramos de acuerdo podríamos presentar todos una propuesta para que ese terreno baldío se convierta en una plaza para el barrio. Es decir, esta posibilidad de que los ciudadanos participen en la construcción de la toma de decisiones democráticas tiene mucho que ver con la posibilidad de los ciudadanos expresándose libremente. Ahora, esta forma de expresión, nos ponemos de acuerdo y juntamos, a medida que avanzó la tecnología empezó a tener algunas variaciones. ¿Me están escuchando bien? Porque yo siento un retorno, perdón. Algunas variaciones que tienen que ver con cómo empezó a decirse y cómo empezó a verse, que tiene que ver con el surgimiento de medios como la radio, la televisión y la prensa. Cuando hablo de prensa gráfica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando surge la radio y la televisión, esto que era, si se quiere, el derecho del ciudadano a peticionar ante las autoridades, a decir algo, empezó a tener un sujeto intermedio, que era el medio de comunicación. Para decirlo de alguna forma, si nosotros analizáramos nuestra vida, descubriríamos que cotidianamente hacemos los mismos caminos, hablamos más o menos con la misma gente, tenemos un mundo que en realidad no es tan grande, pero ahora cuando pensamos el mundo, pensamos un mundo enorme. Sabemos lo que pasa en otra provincia, en otro país, en otro continente, y es parte de nuestra realidad. Es decir, ayer yo lo veía, es decir, había una tormenta en Capital Federal y había una tormenta asolando la costa de Nueva York, y uno lo ve todo el tiempo. Entonces yo conozco esto. Ahora bien, conocer esto que está pasando en otra realidad, en otra cultura, en otro sector de mi propia vida, tiene que ver con un sujeto que media, que es el medio de comunicación. Esta posición hizo que lo que antes era un deber del Estado de no entorpecer el derecho a decir, se volvió una obligación del Estado de facilitar que todos tengamos acceso a estos mediadores. ¿Por qué? Para darles un ejemplo, supongamos que yo y Patricia, la profesora Belchesco, nos peleamos. Pero yo tengo en mi poder 5 canales de televisión para decir que realmente me parece que no es una buena persona. Y Patricia solo tiene su voz. Claramente este debate, este diálogo, es muy injusto. Para resguardar la libertad de expresión, lo que se trata es de equilibrar. ¿Qué significa equilibrar? Ni que yo tenga 5 medios y Patricia ninguno. Porque de alguna forma, si alguien se queda, pensemos así, cuando hay una concentración mediática, que es lo que vamos a terminar llegando en la Argentina, como fruto de la ley que nos dejó la dictadura, significa que alguien se apropió de las voces de otros. Si yo tengo 5 medios, quiere decir que me quedé con la voz de Roberto, de Patricia, de la directora, porque perdieron su posibilidad. La ley de medios lo que trata es de restablecer este debate democrático. Y lo hace teniendo como punto de partida un punto de partida realmente incómodo y desagradable, que tiene que ver con la historia de nuestro país. Ustedes piensen en Argentina, hasta el 2009, que se sanciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, regía una ley que habíamos heredado de la dictadura. Me van a perdonar, voy a cambiar de posición. Tema de logística. Está doliendo la espalda. Bueno, ahora sí. La ley que habíamos heredado de la dictadura en un decreto ley 22.285 tenía un montón de cuestiones sumamente discutibles y que además se agarraban de patadas con la libertad de expresión en el mundo democrático.
Yo les voy a señalar solo las 4 más importantes para que entendamos por qué la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es, además de una reforma legislativa, un profundo cambio de paradigma en materia de libertad de expresión y en materia de comunicación social. El primero de ellos es... ¿Hay mucho retorno? No me escuchan arriba vos, pero... A ver, si no me escuchan, yo hablo así y hasta hablo más cómodo, puedo usar las manos, porque sin las manos estoy como media muda. Sí, escuchamos bien. ¿Escuchan de atrás? Sí. Bueno, si para algo tengo el rosacón que tengo, años de trabajo. También se pueden acercar. Años de trabajo. Se pueden acercar. Bueno, mejor. Entonces, lo primero que tenía la vieja ley, la ley 2285, el decreto que hace la dictadura, ¿cómo nace? Nace en una dictadura que está empezando a agotarse como modelo político y que hace algo que lo vamos a ver en muchas otras áreas del país, que es generar una alianza estratégica entre los sectores económicos concentrados y las fuerzas militares. Esto lo vamos a ver a nivel empresario, lo vamos a ver a nivel civil, e incluso lo vamos a ver con parte de algunas instituciones, como la Iglesia Católica. No quiere decir todas, pero sí son estrategias de un modelo de gobierno que tenía un acercamiento ideológico profundamente liberal, profundamente nacionalista, y que va frente al agotamiento de una manera de gobernar que tenía que ver con el gobierno de facto, es decir, con la supresión de la Constitución y el ejercicio del poder en forma absoluta. Va a generar estas estrategias. Parte de esto va a ser dejar una ley que regula los medios de comunicación. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque los medios de comunicación de alguna manera van a legitimar algunas cuestiones muy discutibles. Por ejemplo, la teoría de los 2 demonios. Y yo quiero aclarar, y esto para que lo sepan, yo les hablo de una posición ideológica, y voy a tratar de ser lo más respetuosa. Yo pienso determinadas cosas y hablo de donde hablo. Yo soy una militante política, tengo una posición ideológica definida y desde ahí les quiero hablar. Digo, desde esta posición ideológica, tener un grupo de medios que legitimaban a través de la teoría del enfrentamiento social el uso de la fuerza del Estado para realizar una represión ilegal tenía mucho que ver con intentos de legitimar las muertes, las desapariciones, la prostitución de bebés. Para darles un ejemplo claro de esto, en la Argentina este debate se logró dar, entonces hemos logrado juzgar esos crímenes y hemos logrado romper esa alianza que se genera a principios de los 80. En Chile esto no pasa. Por eso en Chile no ha habido los juicios por lesa humanidad que ha habido en Argentina. Los desaparecidos, como muchos, han logrado algún tipo de indemnización por parte del Estado, pero no el ejercicio de memoria, verdad, justicia que tenemos. Esto tiene que ver con haber logrado romper de alguna manera este cerco de impunidad pública. Voy a hacer una expresión, quienes seguramente han tenido filosofía, ¿se acuerdan lo que dice Marx? Marx dice que están las fuerzas de producción, que habitualmente venimos a ser los laburantes, y están los medios de producción, que vienen a ser las fábricas, todo eso. Todo ese sistema de instituciones, y quiénes son los dueños de los medios, y lo mal que pasamos parte de la fuerza, que no es el lado oscuro de la fuerza, es la superestructura ideológica, que son las leyes, son la religión, que tiene que ver con una manera de justificar qué está bien y qué está mal, y por qué algunos tienen lo que tienen y otros no tienen lo que no tienen. Marx no conoció la televisión, sin duda, sino también sería parte de ese mensaje de superestructura ideológica. Y en esto voy a usar una metáfora que a mí me gustó mucho, y lo digo respetuosamente, no quiero ofender a nadie, sépanlo, hace 500 años, en el medioevo, había un señor que desde un lugar enorme, muy solemne, impresionante, donde había efectos de sonido con canto gregoriano, donde había inclusive cuestiones, espejos de colores a través de los vitros, se paraba y daba el 1700, decía qué estaba bien y qué estaba mal.